Lindos los vilos, bonitos los vilos. Y nos vamos ahora con Bárbara Mena, que nos va a contar sobre un nuevo detenido en esta red de narcogendarmes desbaratada durante esta semana en distintos lugares de nuestro país. En distintas regiones se hicieron allanamientos. Sería el detenido número 13, ¿o no? Bárbara, ¿cómo estás? Buen día. Hola Lucho, muy buenos días. Sí, tú lo mencionabas, un nuevo detenido ya se suma a este gran operativo que realizó la Policía de Investigaciones el pasado miércoles, donde ahí se detuvo a 12 gendarmes, 12 funcionarios públicos que estaban vinculados a una red de corrupción, de narcotráfico, al interior de una cárcel de Alto Hospicio. Y además de esos 12 detenidos, también se detuvo a 7 civiles que estaban involucrados en esta red de corrupción. Eso lo conocimos el día miércoles, ahí estalló ya este mega operativo que se venía realizando al menos por un año. Se venía arrastrando ya esta investigación que estaba liderada por la Policía de Investigaciones, y el día viernes se detuvo a otro gendarme más y por ende ahora serían 20 detenidos en total, 13 funcionarios públicos, 7 civiles que estaban involucrados. No se descarta que puedan seguir apareciendo más funcionarios públicos involucrados en esta red de corrupción, de narcotráfico al interior de las cárceles. Y es un mega operativo denominado y conocido como Margen Rojo que realizó la Policía de Investigaciones, que requirió un despliegue de funcionarios, de más de 100 funcionarios que se tuvieron que desplegar en distintas zonas. Se realizaron allanamientos y tú lo mencionabas, no fue solo en la región de Tarapacá, sino que también se realizó en la región de la Araucanía, en la región del Biobío, y es parte de este operativo policial que terminó con esta detención. Y como yo les mencionaba, fue algo de larga data, una investigación larga de más de un año que estuvo realizando la Policía de Investigaciones y que terminó también con la incautación de droga, cerca de 1,5 kilos de droga, donde estaba cannabis sativa, también en cocaína. Es parte de la droga que se incautó. ¿Bárbara? También municiones, armamento. Es parte de toda esta red de corrupción que se estaba generando al interior de esta cárcel en Alto Hospicio, Lucho. Bárbara, fueron operativos en la región de Tarapacá, en la región del Ñuble, en la región de Biobío. Y creo que había una red bien compleja para poder blanquear este dinero, ¿no? Así es, Lucho. De hecho, mira, yo tengo bastantes datos porque la información que nosotros manejamos, al menos que nos entregó la Policía de Investigaciones, es que estos funcionarios públicos trabajaban con 2 narcotraficantes que estaban reclusos, que estaban recluidos al interior de esta cárcel de Alto Hospicio, y se vinculaban, los gendarmes se vinculaban con familiares de estos narcotraficantes. Entonces, los familiares civiles eran quienes llevaban la droga a estos funcionarios públicos. Los funcionarios públicos la ingresaban al penal y luego esta droga era distribuida y comercializada al interior del recinto penitenciario y se distribuía en distintos módulos. Habían 3 módulos específicamente donde se distribuía esta droga: el módulo 40, 41, 42, y de esa forma los gendarmes también recibían dinero a cambio de esta venta de droga, al poder ingresar esta droga al interior de estos recintos penitenciarios. Es una red de corrupción gravísima que pone nuevamente en jaque ya a la institución pública, y es justamente por eso que fue un amplio operativo. De hecho, recuerdo que cuando esto estalló, que fue el día miércoles, hubo declaraciones del ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, también del propio presidente de la República, Gabriel Boric, que mencionaba la importancia también de realizar este tipo de operativos. Y un equipo de Mega Investiga también estuvo durante ese operativo en Alto Hospicio. Nuestro periodista Juan Carlos Araya, que estuvo ahí cubriendo parte del operativo que realizó la Policía de Investigaciones. Entonces fue bastante amplio y termina por desbaratar esta red de corrupción. En ese momento hablábamos de 12 funcionarios públicos, ahora sabemos que son 13 y tampoco se descarta que puedan seguir apareciendo más funcionarios, porque es un operativo que se realiza en distintas regiones del país. Claro, se realizan distintas regiones y además una de las cosas que era lo que te preguntaba recién, que se está indagando, es de qué forma ellos tenían negocios paralelos que permitían blanquear la plata. O sea, habitualmente en estos casos de lavado de activos lo que se busca es tener un negocio que es el que te dé, se supone, estas ventas. Para hacer la corta, Breaking Bad.
el lavado de auto. En este caso, ellos también tenían actividades similares de otro giro con el que podían esconder estas ganancias que, como tú me contabas, obtenían de parte de venderle droga a los mismos internos en el interior del centro penitenciario. Claro, trataban de lavar este dinero que recibían, hacerlo pasar como que fuera lícito cuando realmente era dinero ilícito que recibían por ingresar droga al interior de estos penales. Y es importante ahí eso que tú mencionabas, porque de hecho la información que a nosotros nos entregó ese día la Policía de Investigaciones es que estos funcionarios públicos van a quedar en calidad de imputados, donde se le van a imputar los distintos delitos de, por ejemplo, tráfico de drogas, asociación ilícita, cohecho y lavado de activos, que era parte de lo que hablábamos. Entonces, fácil no van a salir de esto, pensando en que son funcionarios públicos y que pertenecían a esta red de corrupción y de narcotráfico al interior de la cárcel. Hay que ver qué es lo que va a pasar, si es que van a seguir apareciendo nuevos nombres, nuevas personas, pero otro de los datos que a nosotros nos entregaban es que dentro de los detenidos había una oficial donde cuando se generaron estos allanamientos se encontró droga, dinero, munición, vehículos y celulares también en estos allanamientos que se realizaron, donde había una oficial también de Gendarmería involucrada. Claro. Juan Carlos Araya estuvo en Iquique, ¿o no? Nuestro periodista que estuvo hace poco en Brasil, ahora se traslada a Iquique, reportea esto. Parece la pérgola esto, todas las flores que le tiraba Juan Carlos Araya. Oiga, Bárbara, otra cosa importante. De estas bandas, y es súper importante lo que tú me dijiste recién, se les va a imputar el delito de asociación ilícita. Una vez yo le pregunté a un fiscal por qué utilizaban poco esa figura, y me decía que a veces costaba mucho probarla. Entre los delitos que tú comentas, Bárbara, está la asociación ilícita y está el lavado de activos. Ya con esos dos delitos, los detenidos arriesgan penas altísimas, penas de cárcel, y para terminar en los mismos lugares donde traficar la droga. No deja de ser preocupante también aquello. Bárbara, nos das un minuto, vamos a sumar a esta conversación a Cristian Alvear, exdirector de Gendarmería, quien ha estado con nosotros en varias oportunidades. Cristian, creo que te lo pregunté la última vez, te saludo también, buen día. Buen día, estimado Luis. ¿Qué hacemos con los controles internos, básicamente? Gendarmería es el primer filtro de encontrarse con los delincuentes, de no ser permeado. ¿Cuál es el problema? ¿Controles internos? ¿Cuál es la situación? Bueno, lo hemos conversado varias veces, estimado Luis. El problema es que el crimen organizado corrompe el Estado. El crimen organizado va a intentar hacerlo de una u otra manera, y la relación Estado-crimen organizado en una cárcel es directa. Y claramente hay que fortalecer no solo el control interno, sino que hoy día, dado el avance del crimen organizado en espacios carcelarios, lo que tenemos que hacer es repensar si el diseño orgánico de Gendarmería, su estructura hoy día, su pertenencia al Ministerio de Justicia, el que tenga la categoría de servicio público, es o no capaz de enfrentar esta nueva criminalidad. Partiendo por la base, por la tecnología que también se requiere junto con el fortalecimiento interno, sin duda. Pero acá, importante, Luis, que la institución o Gendarmería necesita tener una mayor musculatura para vencer esta criminalidad que claramente, si no lo hacemos, va a terminar por tener el control de las cárceles. Cuando nos hablas de esta nueva musculatura, por ejemplo, nos tocó ver el REPAS, la nueva forma en la que se están, porque el recinto sigue siendo el mismo, sino que la forma en la cual se está armando un poco el tener a estos grandes cabecillas de bandas en nuestro centro penitenciario. ¿Tú crees que va en esa línea el tratamiento de lo que tú dices, de mejorar este músculo en contra del crimen organizado? Mira, recién, mientras estoy hablando contigo, me estaba contactando otro periodista de otro medio, me estaba enviando fotos de un encuentro que hubo al interior de Santiago I, donde un interno o un grupo de internos aparecen con
celebrando un asado con botellas de whisky, 20 y tantos celulares le requisaron, etcétera, y me pregunta la opinión. Yo creo que lo que hay que asumir hoy día, Luis, es que la corrupción no es un hecho tan aislado como parece ser que nosotros creíamos, ¿no? Y hoy día hay que entender que esta criminalidad busca el control de las cárceles porque ve que dentro de las cárceles hay un nuevo mercado para ellos criminal. O sea, todo lo que significa la venta de droga, venta de alcohol, venta de celulares o arriendo de celulares, la extorsión, cuántos delitos pueden cometer desde espacios carcelarios hacia afuera. Bueno, ese es el diagnóstico. Ya estamos todos acostumbrados y hemos hablado bastante del diagnóstico. ¿Qué soluciones se requieren? Hoy día la naturaleza jurídica de Gendarmería está definida como servicio público. Me pregunto yo si hoy día existe una nueva institucionalidad que se llama Ministerio de Seguridad Pública. Si las personas que están privadas de libertad en las cárceles de Chile son personas que por un juez, una orden de un juez, están confinadas, están recluidas, porque son un peligro para la sociedad, ¿cómo entonces no entendemos por qué Gendarmería no está en el Ministerio de Seguridad? Si hay una fuga, se afecta a la seguridad. Entonces, y esta criminalidad, además, por su poder económico que tiene, por de fuego, soldados, etcétera, es claramente mucho más peligrosa y de riesgo que la delincuencia común. Entonces, ¿por qué el Estado no toma medidas distintas? Porque si no vamos a terminar, bueno, usted lo acaban de señalar, son 4 delitos tipos penales que se le están imputando a estas personas y ojalá terminen siendo condenados y a condenas privativas de libertad y condenas ejemplares, ¿no? Y sin ningún atenuante penal. Pero más allá de eso, ¿cuántos más van a tener que caer para darnos cuenta que si no reestructuramos la institución penitenciaria y la transformamos en una institución de seguridad pública, esto no va a cambiar y vamos a seguir contando cuántos gendarmes van a estar mañana privados de libertad o cuántos gendarmes van a empezar a morir los que hagan un buen trabajo, un trabajo honesto, comprometido? ¿Cuántos de ellos van a empezar a caer porque justamente pasan a ser enemigos del crimen organizado cuando estos buenos funcionarios, que son todavía muchos más en lo que yo sostengo, requisan drogas, requisan celulares, requisan especies prohibidas? ¿Cuántos más? Entonces, si lo que ha ocurrido en otras regiones del país, Luis, de la región, es alarmante, ¿qué esperamos nosotros llegar a esos niveles para tomar esas medidas? La semana pasada, Luis, en España se reconoce la presencia del Tren de Aragua y cómo ha operado, particularmente en Barcelona, y todo lo que significa para la seguridad de ese país. Bueno, nosotros ya tenemos un poco más de tiempo con ello y estamos viendo la transformación de las cárceles. Yo no sé qué más tenemos que esperar para tomar medidas urgentes, porque esto lamentablemente, Luis, y tú lo puedes ver en distintos países de la región, Ecuador es una señal extremadamente peligrosa hacia donde no debemos transitar. Y créanme que conversando con las autoridades de Ecuador hace muchos años, ellos también anticiparon lo que podía ocurrir en Ecuador. Lamentablemente Cristian, fueron desoídos y dígame. ¿me das 2 segundos? Por supuesto. Ya voy a profundizar contigo ese tema. Bárbara, ¿las formalizaciones para cuándo estarían programadas? Según la información que nosotros nos llegó el día de hoy, Lucho, las formalizaciones estarían programadas para este domingo. Ya. Esa es la información que al menos ha entregado la Policía de Investigaciones. Dice, los imputados serán formalizados por la Fiscalía de Tarapacá en audiencia que se va a realizar este domingo en el Juzgado de Garantía de Alto Hospicio. Porque este operativo concluyó el día miércoles, el día viernes ya se detuvo a un nuevo gendarme, en total serían 13 funcionarios públicos, 7 civiles, son 20 detenidos y serían formalizados este domingo. Ahí podríamos tener más detalles de qué es lo que va a pasar con estos cargos que se les imputan, que serían 4, yo ya se los mencionaba: tráfico de drogas, asociación ilícita, cohecho y lavado de activos. Lucho, solo como para sumarle el tema de este triple homicidio en La Reina, recordemos también que ahí al detenido, al imputado, Jorge Ugalde, quien está en Santiago 1, también se le encontró al interior del módulo donde le estaba un teléfono celular, se encontró un chip, un cargador, y eso también, claro, eso también habla de que cómo pudo ingresar eso a la celda donde él estaba. Da a entender que algo está ocurriendo al interior de las cárceles de nuestro país y ahí lo mencionaba también Cristian, o sea, esto lamentablemente igual salpica al resto
de quienes son gendarmes en nuestro país indirectamente, aunque no estén involucrados en estos de corrupción, lamentablemente genera esa desconfianza y es lo que ha ocurrido también con las instituciones de nuestro país. O sea, el día de ayer estuvimos viendo el tema de esta trama bielorrusa, donde también salpica a las instituciones de nuestro país, al Poder Judicial. Claro, entonces finalmente todos estos tipos de hechos que ocurren con la Corte Suprema, que involucran a funcionarios públicos, hacen que a la ciudadanía le genere una especie de desconfianza también de cómo están funcionando las instituciones. Entonces hay que ver qué se está haciendo mal quizás para que este tipo de cosas sigan ocurriendo y por qué también se genera esa desconfianza. Bárbara, para despedirte te doy un solo dato que lo dijo ayer, creo que Carlos Gajardo. Si a Codelco, imagínate, con lo que significa Codelco, terminó perdiendo en la Corte Suprema por eventuales motivos que están siendo investigados ahora por Fiscalía, imagínate qué queda para el ciudadano común y corriente. Si a Codelco, que es la empresa estatal más grande de Chile, le ganaron en la Corte Suprema por fallos truchos que están siendo investigados ahora, imagínate que queda para el resto. Ayer lo decía Carlos Gajardo. Gracias, Bárbara. Seguimos contigo en cualquier momento. Vuelvo con Cristian. Bárbara nos decía algo recién que no deja de ser importante, referente a, lo vimos en la detención de Jorge Ugalde, ¿te acuerdas hace unos años este grupo del Tren de Aragua que estuvieron detenidos en la cárcel de alta seguridad, que era en ese entonces, que la destruyeron por dentro? ¿Está Gendarmería, Cristian, con las herramientas necesarias para poder controlar esta criminalidad? Mira, yo creo, Luis, yendo al caso puntual que tú citas, Gendarmería tiene equipos especializados, altamente especializados, entrenados para enfrentar esa crisis que estos internos generaron en el penal del Repas, ¿no? Durante 10 días destruyendo la cárcel, de acuerdo a lo que señaló un juez de la República. Claramente ahí faltó una decisión política de intervenir en forma inmediata. No puede ser que los internos crean que están en su territorio y hacen lo que quieran. Eso es una falta total de voluntad política que dejó de entrever esa decisión, ¿no? Pero sin embargo, a la pregunta que tú señalas, si tenemos la estructura, tenemos el equipamiento, tenemos la protección en general como institución y tener algún tipo de garantía de no sucumbir como lamentablemente ha ocurrido en otros países, la respuesta es no. El esfuerzo de los funcionarios, el sacrificio de los funcionarios, que es realmente destacable, no va a ser suficiente, ya no es suficiente, estimado Luis. Acá estos malos elementos lamentablemente van a colocar en riesgo a la gran mayoría de buenos funcionarios. Mire, te voy a colocar solo un ejemplo, estimado Luis, y ojalá me pueda explicar bien en un segundo. Estos internos mañana, independientemente que sean condenados, por ejemplo, uno de estos internos que sea condenado a 18 años de condena, este interno podrá postular a libertad condicional a los 9 años. Sí. Y a los 8 años ya podría estar postulando a una salida dominical. Una condena de 18 años, a los 8 años ya podría estar postulando a la libertad condicional. Estos internos, por características que tienen, son internos que se comportan muy bien dentro de la cárcel. Los que insultan, los que agreden, son otros, los que pertenecen a estas organizaciones criminales, la estructura más baja. O delitos de menor penalidad, por ejemplo. Los que están por robo. Sí, Luis, pero estamos hablando del crimen organizado. Claro. La normativa interna no discrimina si los tiempos para postular un beneficio son distintos, un delincuente común de un delincuente que esté vinculado al crimen organizado. Los tiempos son iguales. Segundo, y aquí, Luis, viene lo que yo quiero señalar. Los profesionales que evalúan los informes psicosociales para postular un beneficio intrapenitenciario o un beneficio legal como la libertad condicional o la ley de rebaja son los mismos profesionales. Y estos profesionales mañana, cuando tengan que hacer un informe para el crimen organizado, claramente van a ser un objetivo y un blanco, de tal manera de extorsionarlo o corromperlo. Y ellos van a estar en un riesgo mayor. Y por ende hay que adelantarse a este tipo de escenarios que son altamente probables que ocurran. Y en consecuencia la mirada no solo tiene que estar en cuanto más equipos blindados tengo yo, más armamento, que sin duda es necesario, la tecnología, pero también fortalecer al personal profesional que interviene directamente a esta población penal en el área psicosociolaboral. Cristian, y en ese mismo tema,
Lo he preguntado en distintos ámbitos aquello. Estamos en momento de campañas presidenciales, donde los ofertones son viste paciencia de todos los ciudadanos. Se han ofrecido cárcel en desierto, cárcel en barco, cárcel, no sé, bueno, aquí hubo cárceles en isla en algún momento. ¿Son para ti medidas eficientes? O sea, lo principal, estimado Luis, la necesidad de cárceles, sin duda que son una condición básica, porque tenemos que, por una parte, descomprimir el alto nivel de hacinamiento que tienen las cárceles de Chile, por una parte, cantidad, y las cárceles de máxima seguridad que se han planteado son extremadamente necesarias para sacar de esas cárceles más grandes a quienes lideran estas organizaciones criminales en distintos ámbitos. Porque lo que hay que implementar acá, Luis, no es más condenas como concepto, sino lo que hay que implementar y entender es un régimen diferenciado, totalmente distinto para aquellos sujetos que son capaces de tomar decisiones. ¿Qué es lo que pasa en el REPAS, por ejemplo? De la seguridad pública. Por ejemplo, pero ya. Tienen que estar, ojo, la cárcel del REPAS fue una cárcel construida con un propósito distinto. No era pensada en el crimen organizado, porque en ese minuto, francamente, no se conocía. Claro. Hoy día se requieren cárceles de máxima seguridad que son distintas en términos de espacio, de segmentación, de una tecnología total. No hay puntos ciegos en una cárcel de máxima seguridad. El personal que hable con un interno privado de libertad de estas características tienen que ser siempre una relación 2-1 y esas conversaciones siempre grabadas en tiempo real con cámaras corporales que portan estos funcionarios. Las visitas que reciben estos internos, incluso de abogados y familias, son a través del locutorio y grabadas en tiempo real, Luis. Es otra característica del perfil criminal que estamos enfrentando. No es la delincuencia común. Y si esa delincuencia común que nosotros creíamos que tenía códigos, y por cierto que los tenía, esta delincuencia relacionada con el crimen organizado no los tiene. Y en consecuencia, ¿qué esperamos hoy día? Que escalen como han escalado en otros países en donde derechamente empiezan a ordenar homicidios desde las cárceles, desde funcionarios penitenciarios, policiales, fiscales, jueces, etcétera. Eso es parte de lo que ellos han hecho en otros países. Entonces uno se pregunta, si esa evidencia está, ¿por qué nosotros creemos que en Chile no va a ocurrir? Si el crimen organizado transnacional opera de acuerdo a sus reglas, independientemente de los estados donde ellos operen. Este es un negocio criminal altamente rentable, no lo están ensayando en Chile, lo están replicando. Cristian, pero en ese sentido, a lo que tú apuntas, ¿es la construcción de cárceles especializadas en este tipo de personas de alto compromiso delictual? ¿Por qué te lo pregunto? Porque por otro lado escuchamos mucho que dicen hay que aumentar las penas, hay que meterlo a toda la cárcel. Pero ¿qué pasa si empezamos a meter a las cárceles? Eso no va a significar que vaya a bajar el delito. O sea, vas a tener una gran cantidad de personas encarceladas, que esas personas después en algún momento tienen que salir, pero no te genera que esas personas salgan mejor, po. Luis, mira, una de las cosas importantes, y por favor preciso en esto, que yo te dije que la extensión de las condenas no es una solución efectiva, claro. Es más bien populista que real. Pero ojo, lo que realmente a la población penal o a las personas que están privadas de libertad les cambia las reglas de juego es el régimen asociado a la condena. Me explico. Un delincuente que esté vinculado al crimen organizado no va a tener 6 horas de visita a la semana como tiene la delincuencia hoy día en Chile. No va a tener tantas horas de venusterio, no va a tener tantas horas de o posibilidad de recibir encomiendas, no va a tener ninguna de estas garantías. Las visitas son a través del locutorio, grabadas, abogados que lo visiten, la misma cosa. Es el régimen el que tiene que cambiar y eso sí que es disuasivo. Acá en Chile, ellos, y ojo, tú lo escuchas en Chile, lo escuchas en otros países, muchas de las cárceles de Latinoamérica, ellos creen que están en su segunda casa, si las cárceles las transforman en verdaderos centros criminales. Por eso, por ejemplo, la Richanga está peleando tanto por no venir a Chile. Yo creo que hay otras razones importantes por las que no quieren ir a Chile. El régimen carcelario en Chile es bastante laxo para ellos. Ellos han demostrado tener mayor control en las cárceles, han logrado generar economías ilegales dentro de las cárceles. Lo que hay que cambiar acá, Luis, es el régimen carcelario, un régimen mucho más estricto
que el que conocemos nosotros hoy día asociado al REPAS. Es una musculatura jurídica que respalde los procedimientos internos y permita efectivamente entender que mayor rigurosidad en el control de este tipo de perfil criminal no es una vulneración a los derechos humanos, porque muchos de estos sujetos en espacios carcelarios vulneran los derechos de los menos peligrosos, por así decirlo, los extorsionan, los reclutan. Entonces tenemos que empezar a comprender la dimensión real de la cárcel y poder de una vez por todas, estimado Luis, entender que para ello lo que realmente cambia las condiciones de vida dentro de una cárcel es el régimen. Y si el régimen es estricto, se van a ir de Chile, Luis, se van a ir. Si ellos siempre buscan el ganar-ganar, si tú les cambias las condiciones carcelarias, van a sentir que van a perder en la cárcel, que no van a tener oportunidades de enriquecerse, se van a ir del país y van a buscar países más laxos. Pero acá, junto a tu pregunta, también se tienen que hacer reformas importantes a la reforma, terminar con el garantismo excesivo que hay, algunas resoluciones judiciales que son entendibles y que uno no puede entender si no hay extorsión o hay corrupción. Pero también esto no es solo cuando apuntan a gendarmería, si este es un problema que genera el crimen organizado en todas las esferas, en todas las organizaciones públicas. Por ende, se dice que para hablar de un plan que realmente pretenda combatir al crimen organizado, también tenemos que hablar de la misma forma de intensidad de un plan que minimice la posibilidad de corrupción de nuestros agentes del Estado. Ok. Cristian, te agradecemos el contacto durante esta mañana. Muchas gracias, Luis. Que estés muy bien. Que estés bien. Chau, Buen chau. día.